Buenas nuevas, maestra, compañeros y público en general. Tengo la encomienda de presentarles el tema de realismo jurídico norteamericano. Introducción. El realismo jurídico fue el movimiento de teoría del derecho nativo más importante de los Estados Unidos durante el siglo XX y ha tenido un impacto profundo no solo en la educación y academia jurídica, sino también en la reforma al derecho y a la abogacía. Al contrario de su primo escandinavo, el realismo estadounidense no era primariamente una extensión al derecho de doctrina filosófica sustantiva de la semántica y la epistemología. Los realistas eran juristas y algunos científicos sociales, no filósofos, y sus motivos fueron, por tanto, diferentes. Como juristas, ellos estaban actuando contra el formalismo o la jurisprudencia mecánica de sus días. El formalismo, en sentido pertinente aquí, sostiene que los jueces decidían los casos basándose en reglas y razones distintivamente jurídicas a las cuales justificaban un resultado único en la mayoría de los casos, quizá en todos. Los realistas sostuvieron, por el contrario, que un estudio empírico cuidadoso de la forma como las cortes decían en realidad los casos revelaba que ellas no los decidían primariamente con base en el derecho, sino basándose en dichos en términos generales en un sentido de lo que es justo según los hechos del caso, refiriéndonos a esta formulación de la afirmación central del realismo en un momento. Las reglas y las razones jurídicas figuraron simplemente como racionalizaciones para las decisiones alcanzadas en la base de consideraciones no jurídicas, dado que los realistas jurídicos nunca hicieron explícitos sus presupuestos filosóficos acerca de la naturaleza del derecho o su concepción de la teoría jurídica. Una tarea importante para los realistas jurídicos de hoy es una reconstrucción y defensa de esas tesis, en la especial contra las críticas de los filósofos jurídicos. Entre sus principales aportes se encuentran la falsedad de la idea de una total autonomía del derecho, la indeterminación de la norma jurídica, su posible manipulación política, la impotencia del derecho para alcanzar cambios estructurales en la sociedad, así como la imposibilidad del derecho de aprender la complejidad social. De esto podemos señalar que son presupuestos concretos que el realismo entiende como necesarios para el estudio del derecho. Son los siguientes: la concepción del derecho como un influir del derecho en movimiento y de la creación judicial del derecho, la concepción del derecho como un medio para fines sociales y no como un fin en sí mismo, de manera que cada parte del mismo ha de ser constantemente examinada por su propósito y por su efecto, y ser juzgada a la luz de ambos y de la relación entre uno y otro. La concepción de la sociedad como un influir y como un fluir típicamente más rápido que el derecho, de manera que siempre existe la posibilidad de que cualquier porción del derecho necesite ser reexaminada para determinar hasta qué punto se adecua a la sociedad a la que pretende servir. El divorcio temporal entre el ser y el deber ser afecta afectos del estudio. El argumento es sencillamente que no se puede hacer inteligentemente ningún juicio sobre lo que debería hacer en el futuro con respecto a cualquier parte del derecho sin conocer objetivamente tanto como sea posible lo que dicha parte del derecho está haciendo en este momento. La desconfianza hacia las reglas y conceptos jurídicos tradicionales. Desconfianza hacia la teoría según la cual las tradicionales formulaciones de reglas prescriptivas son el factor operativo preponderante en la producción de decisiones judiciales. La creación en la utilidad de agrupar casos y situaciones jurídicas en categorías más estrechas que las que han sido habitualmente empleadas en el pasado. Una insistencia en evaluar cualquier parte del derecho en términos de sus efectos. Una insistencia en la utilidad de intentar encontrar esos efectos. La insistencia en el ataque constante y programativo sobre los problemas del derecho siguiendo cualquiera de estas líneas. El surrealismo no solo se suma a la protesta contra de las concepciones teológica y metafísica del realismo,
es muy probablemente la vertiente más conocida del realismo jurídico. Su mérito radica no solamente en el hecho de haber contado con una gran cantidad de juristas sumamente esclarecidos, sino que sus ideas han ejercido hasta el día de hoy una enorme influencia en todo el sistema jurídico norteamericano. El juez Oliver Wendell Holmes, quien abrió ese camino con su afirmación de que la vida del derecho no es lógica, sino experiencia, y es precisamente el estudio de esta experiencia el que conduce a la esencia del derecho y a su aplicación a los casos concretos. Para Holmes, el derecho es el conjunto de profecías de lo que los tribunales resolverán. La generalidad de sus pensamientos puede resumirse en la siguiente cita. Tomad la pregunta fundamental. ¿Qué es lo que constituye el derecho? Encontraréis que algunos autores dirán que es algo diferente de la decisión por las Cortes de Massachusetts o Inglaterra, que es un sistema de razón, que es una decisión de los principios de la ética o axiomas admitidos, o algo que podría no coincidir con las decisiones. Pero si nosotros tomamos el punto de vista de nuestro amigo el hombre malo, Batman, descubriremos que a él no le interesan los axiomas o la deducción, sino que él desea saber lo que las Cortes de Massachusetts o Inglaterra harán. Igual es mi opinión. Las profecías de lo que decidirán las Cortes y nada más pretencioso es lo que yo Principales aportes de esta corriente. Los realistas sostuvieron de forma famosa que el derecho era indeterminado. Por esto ellos querían decir dos cosas. Primero, que el derecho era racionalmente indeterminado en el sentido de que la clase de razones disponibles no justifican una única decisión, al menos en aquellos casos que alcanza la etapa de revisión en la apelación. Pero segundo, que el derecho también era causal o explicativamente indeterminado, en el sentido de que las razones jurídicas no son suficientes para explicar por qué los jueces deciden en la forma que lo hacen. La indeterminación causal implica indeterminación racional bajo el supuesto de que los jueces responden a las razones jurídicas aplicables. Por supuesto, este supuesto es no trivial y al menos un realista. Jerome Frank prestó atención a la indeterminación que resulta de la incompetencia judicial o la corrupción. Desde el punto de vista de la teoría del derecho, claro está, esta indeterminación es trivial, dado que ningún teórico jurídico de ninguna escuela niega que el derecho hace un trabajo pobre en predecir lo que las Cortes harán cuando las Cortes son ignorantes o indiferentes a las normas. Los argumentos realistas en favor de la indeterminación racional del derecho generalmente se enfocan en la existencia de cánones incompatibles pero igualmente legítimos para la interpretación de precedentes y estatutos. Lewin demostró, por ejemplo, que las Cortes han aceptado al mismo tiempo el principio de que interpretación legislativa de que un estatuto no puede ir más allá de su texto, pero también el principio de que para dar efecto a su propósito, un estatuto debe ser implementado más allá de su texto. Pero si una Corte puede aplicar adecuadamente ambos cánones cuando se encuentra en una cuestión de interpretación legislativa, entonces los métodos de razonamiento jurídico justificaría al menos dos interpretaciones diferentes del significado del estatuto. En este caso, la pregunta para los realistas era ¿por qué razón llega el juez a determinado resultado si las razones jurídicas no le conducen a hacer eso? Recién en la década de los 70 del siglo XX, por primera vez el realista jurídico comienza a ser reconocido en la historia del derecho como una escuela crítica de las tradicionales concepciones. Principales exponentes. Roscoe Poe. Se le atribuye haber orientado la jurisprudencia de conceptos haciendo un planteamiento pragmático y al mismo tiempo levantaba la polémica del realismo jurídico. Frente a la crítica de Poe, los realistas debían realizar ciertas puntualizaciones referidas a la imprescindible necesidad de contar con elemento ideal en el derecho. Poe partía de la idea de que todo estudio en torno al derecho debía reconciliar la antinomia, estabilidad y transformación, ya que la vida social se planteaba como cambiante y exigía nuevas adaptaciones ante la presión de otros intereses sociales. Esto requería que el orden jurídico fuese flexible.
Carl Nickerson Lewin. Ha sido catalogado como un representante de la escuela americana del realismo jurídico que tuvo su mayor auge entre los años de 1920 a 1940 y supuso una auténtica ruptura tanto con el formalismo jurídico como con el neopositivismo. Lewin consideraba que la doctrina jurídica, sus reglas, no permitían prever la forma en que se había de resolver un caso concreto. Él planteaba que el derecho se actualizaba en cada nueva situación de litigio. El apartado de Lewin estribaba en poner el acento sobre las rupturas, las crisis. Para él, la sociedad estaba animada de tensiones que es necesario mantener bajo control. Oliver Wendell Holmes sostuvo que el derecho es el reflejo de la historia de una nación y que sólo a través de los estudios de la teoría jurídica y sus históricos es posible reducir su esencia. Fue uno de los personajes más influyentes de la sociedad norteamericana del siglo XX. En sus clases, Holmes proponía que el formalismo y la rigidez del derecho debían de adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad. Consideraba que el derecho no es sólo un conjunto de reglas lógicas desarrolladas por el teórico de la ley, sino un cuerpo que crece, cambia y se moldea con el tiempo. Fue siempre un gran defensor de la restricción judicial, al afirmar que los jueces no deberían inmiscuirse en la decisión de la Asamblea Legislativa en función de su opinión sobre determinadas leyes. Las opiniones de Holmes formaron la base de una nueva filosofía judicial. Jerome Frank fue uno de los filósofos del derecho que, como los anteriores, jugaban un papel destacado en el movimiento del realismo jurídico. A este jurista no le preocupaba la predicción de la interpretación de las normas, ello debido a que las mayores dificultades predictivas no previenen de la oscuridad de estas, como suele creerse, sino que provienen de la incertidumbre ante los hechos. Frente a esta situación planteaba como los tribunales superiores se ocupaban de la interpretación del derecho, los de primera instancia e instrucción son los que fijan los hechos, aquellos deciden cuestiones de derecho, estos resuelven las cuestiones fácticas y en esa determinación donde se disparan las dificultades de predecir el comportamiento de los jueces. Entre muchos otros participantes, premisas filosóficas encuentran su lugar común en tres premisas básicas. La insistencia sobre el abismo que existe entre la norma jurídica como ésta aparece en los textos y lo que es en realidad. Una percepción de la falta de correspondencia entre el carácter abstracto de la norma general y la individualidad de los casos concretos. Una conciencia de la naturaleza creadora de la función. El realismo jurídico norteamericano filosóficamente se apoya en el empirismo, corriente filosófica que sostiene que la única fuente del conocimiento es la percepción sensorial o la experiencia. El pragmatismo es una corriente filosófica que predica que la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. El pragmatismo se basa en la utilidad y la utilidad es la base de todo significado. El utilitarismo, corriente filosófica que predica que la moralidad de cualquier acción o ley definida por su utilidad para los seres humanos en comunidad. Jurídicamente, el realismo jurídico norteamericano se basa en los siguientes movimientos. La jurisprudencia de intereses. El derecho sirve ante todo para resolver esos conflictos de intereses, de manera que el analizarlo, lo único que debe preocupar al jurista o profesional del derecho es interpretar o averiguar cuál de esos intereses trata de proteger el legislador mediante una norma determinada. Es una decisión judicial basada en saber valorar los intereses reales en discusión. El movimiento del derecho libre. Uno de sus principales exponentes fue François Genis. Existen lagunas que a su juicio deberían llenar el juez. Una esfera más o menos amplia de libre discrecionalidad debería fundamentarse en una libre investigación científica, estudiando los factores morales, económicos y sociales dominantes. El sistema del common law quiere decir derecho común o general, es el derecho constituido por la costumbre y transmitido por la tradición.
y coincide con su configuración y corroboración definitiva a través de las decisiones judiciales. Se caracteriza por dos casos: la primera por ser un derecho eminentemente judicial y la segunda por ser un derecho del caso concreto. Los principios del realismo jurídico norteamericano pueden resumirse en la siguiente forma: el derecho no es estático, sino dinámico, evolutivo. Los jueces son los creadores de diversos derechos nacionales. El derecho no es un fin en sí, sino un medio para fines sociales. La sociedad evoluciona y progresa con mayor rapidez que el derecho. El mundo del ser y el mundo del deber ser, fines de la investigación, solo pueden ser separados provisoriamente. Las normas no son el factor decisivo para elaborar las sentencias. Resulta inútil sistematizar los casos en categorías más limitadas. Al derecho se le estima según sus efectos, influencia del programatismo. Menester es programar los problemas jurídicos a la luz de los principios antes mencionados. Conclusiones. No es una teoría sobre el concepto del derecho, sino una teoría sobre cómo el derecho es usualmente pensado por los abogados que deben aconsejar a sus clientes qué hacer ante la probable conducta de los tribunales y sobre las decisiones de estos. El interés del realismo jurídico norteamericano no se centra en intentar dar un concepto o una definición académica del derecho, sino que se sitúa en el punto de vista del operador jurídico. El aspecto más característico del realismo norteamericano consiste en que sus representantes tratan de minimizar el elemento normativo y prescriptivo del derecho y maximizar el elemento empírico y descriptivo del mismo. Así, el derecho se convierte en un conjunto de hechos, en lugar de normas. El realismo jurídico norteamericano pretende que se ejecute el derecho más desde el ser que desde el deber ser, pues el derecho tiene un ser, el cual es el hecho del cual se debe ocupar el operador jurídico.